Ok. A ver, ¿quién ha compartido? Miguel Ángel, ¿no? Cabanillas. ¿Puedes colocar un poco el título, por favor? Sí, doctor. Acá está. A ver, vamos viendo. Características clínicas y epidemiológicas de recién nacidos prematuros en el Hospital Almanzora Vinasejo desde el año 2016 al 2021, región Lambayeque. Bueno, para ir un poco, puedes colocar ahí, no es necesario colocar desde el año 2016, ¿no? Hasta Almanzora Vinasejo, colocar coma 2016-2021. ¿Cómo puede repetir, por favor? Después de Almanzora Vinasejo, poner coma Ya. 2016-2021. ¿Bajo? Ya. A ver, ahora quiero ver el marco teórico para poder ver el avanzado. Los antecedentes. Sí. Oh, Mm. ahí tenemos, ya, antecedentes. Todos escuchen, por favor, lo que las indicaciones que voy dando para que no se vayan repitiendo en los siguientes casos. Colocas García M, de Mestre, Calvo ya. Cuando se hace, eso se llama citar. Citar se coloca al primer autor, la primera letra es o sea, García M, y de ahí colocas et al, et al, et punto al, punto. Ya. O puedes usar también la palabra ICOL. Algunos acostumbran a usar el et al cuando es una publicación en inglés y como colocar el ICOL cuando es publicación en español. O sea, ya no deben ir todos los autores que se están colocando. ¿Me entiendes? Sí. ¿Quieres escucharte, no, Cabanillas? Sí, sí, escucho. Ok. Después viene, se realizaron un análisis descriptivo de variables de 34 países, hospitales de España. Del 1 al 31 de marzo, fueron ya. Hablas ahí sobre Las variables que usaron. las variables usadas. Yo creo que para no estar repitiendo demasiado texto, yo no estés colocando variables usadas, porque después uno se da cuenta de que variables usadas bueno, se llevaron a cabo en el estudio cuando expresen los resultados. O sea, se encontró la edad promedio Sí. de tanto, está diciendo tácitamente que la edad fue una variable, se encontró que la prevalencia fue tanto, entonces es otra variable. Sí, encontraron que las enfermedades más asociadas a las enfermedades cardiovasculares es otra variable. ¿Sabes? Entonces, No es, solo resultados. y después te dirá resultados. Y de los Ya. resultados, no es necesario que hablen de todos los resultados, sino solamente los resultados más trascendentes y sobre todo que estén alineados con la investigación que van a hacer. Si tú vas a hacer, el estudio puede tener 20 resultados diferentes, pero tú vas a poder, va, o sea, vas a estudiar solamente a cinco variables que coinciden con ese estudio, solamente describe las 5 que estás obteniendo, nada más. Ya. ¿Puedes bajar un poco más? ¿Al siguiente? O- Sí, la siguiente hoja. Ahí tienes el siguiente párrafo, el párrafo 2, dice en Estados Unidos, ¿cuándo se les recomienda de que coloquen, que hagan uso, por ejemplo, de el país, la fecha, por ejemplo, decir un estudio realizado en Estados Unidos en el 2011, sobre todo si es que tu estudio tiene que ver con muchas características epidemiológicas, por ejemplo. ya. Vamos a hablar de una prevalencia, una incidencia, porque ahí, claro, en esos casos sí tienes que escribir cuál es el lugar donde está la prevalencia o el tiempo que tuvo la prevalencia, ¿no? De qué año es o de qué mes corresponde. Y de ahí nomás en tu segundo párrafo es un montón de Sí, et al, ¿no? sectores. El primer pedido. ¿Ya? ¿Puedes seguir bajando, por favor?
Mira, colocas, en esos textos vas colocando hasta, se utilizó la prueba chi cuadrado o prueba de centro de beneficio para determinar la relación entre las variables. Usaron regresión logística. No, es frente al resultado. El resultado más Ya. importante, nada más. Y colocas ahí hasta las pruebas estadísticas que han usado. De frente creo que el último partido dice los análisis de regresión logística, pues tampoco, ¿no? Se encontró que el embarazo multifetal le daba una avanzada, antecedente de parto, antecedente de maternidad, el abuso de peso y drogas, combinaciones médicas maternas se asociaron positivamente con un mayor riesgo de parto prematuro. Bueno, esa última parte creo que debe ser lo más importante que tengas que decir. Ya. Siguiente, ¿no? Mira cómo este párrafo de Jiménez sí has hecho bien la citación. Jiménez es el punto al punto de 2016 y luego toda la citación correcta. Ahí viene otro tema, ya. ¿Ves? Si te das cuenta en ese párrafo de Jiménez, que acaba el párrafo en 2.95, 12, 12 es ese es el llamado bibliográfico. Cuando tú uses la citación a un autor, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, colocar Jiménez.et ya, ahí inmediatamente colocar el numerito. O sea, no va al final, o va en los dos. Cuando uses, no va al final, o sea, va al final cuando tú no estás usando la citación. O sea, por ejemplo, puedo decir, un estudio hecho en Inglaterra encontró que el A, el B, el C, el D eran los más frecuentes. Ahí sí va al final, porque no has hecho el uso de una citación por autor. Cuando citas al autor, ahí sí tiene que ir el autor, e inmediatamente después tiene que ir el llamado bibliográfico para que registre la bibliografía que está usando. Mm. Sigue bajando un poco, por favor. A ver, todas esas variables que mencionas en los estudios, ¿son todas variables que tú vas a usar? Sinceramente todavía no he definido bien las variables que voy a usar porque en diferentes estudios abarcan diferentes variables. Claro, la idea es que tú digas, a ver, ¿cuál variables voy a trabajar? Porque si vas a estar usando un montón de variables, vas a hacer un montón de marco teórico, y la idea es que también te centres en las que tú vas a trabajar, nada más. Mm. Puedes seguir avanzando, por favor. Ese es el- Ya, o sea, hasta ahí acabas lo que son todos, lo que es antecedentes. Sí. Ahí vienen luego bases teóricas, a ver qué bases teóricas se al desarrollar. Ya defines qué es parto prematuro, luego viene la gestación, se clasifica el recién nacido. A ver, sigue avanzando, por favor. Bueno, esa es la parte de cuerpo corporal, si se clasifica bien, bueno. Entonces, sigue bajando, por favor. Ya sigue, a ver. Ahí, ¿qué tienes que desarrollar acá? Primero, ¿qué es pretérmino? El marco teórico, colocar un poco, por ejemplo, de la plausibilidad biológica de una enfermedad. Como doctor, ¿escucha bien? Hay que ir colocando un poco la base teórica del registro de enfermedad. Factores, sigue bajando, por favor. ¿Qué tal extenso tu marco teórico? ¿Puede bajar un poco más? Es bastante.
seguir bajando. Si no quiere hacer. ¿Tu título cuál era exactamente? ¿Me van a recordar? Es características clínicas y epidemiológicas de recién nacidos prematuros en el Almanzora Guinado. Porque ahora se esta de causas probables de parto pretérmino. Eso ya no iría. Yo creo que no. Yo creo que no sería tanto eso. Las causas, cómo se lleva a cabo el parto prematuro, las consecuencias, todo eso podría ir, pero ya no es lo último. ¿A ver algo más? Luego pongo comorbilidades. A veces personalidades como idea de cada uno. Sí. Sigue nomás, sigue. ¿Sigo? ¿A qué se refiere con enfermedades gastrointestinales? ¿De quién? ¿Del recién nacido también? Sí, el resto. Pues sigue bajando. ¿Sigo? Sí, sigue. Son Hecho 100 de- comorbilidades. ¿Cuántos son los hechos de marco teórico? Bueno, de antecedentes, ¿cuántos y cuántos de marco teórico propiamente? A ver. De antecedentes son 13 antecedentes y de marco teórico son 6,5, 7. Hasta acá. Ya, sí. Bueno, están todos los casos. No, ¿cuánto es la tasa de mortalidad, por ejemplo? Tasa de mortalidad, quiero que... Solo encontré esto, no he puesto la cifra, eso lo he puesto al inicio, en la primera parte. Debería tener esa parte más desarrollada. Tasa de mortalidad. Que tanto fuera, tasa de mortalidad. Un indicador de resumen. Ya. En definición operativa se puede agregar términos que no solamente son variables, sino que términos eh, que no estén claros en un tema de los factores, por ejemplo. Puede agregar más términos, y no solamente la variable completa, no puede ser también una categoría de la variable. Categorías de la variable. Venga, ahí vas a tener que agregar más definiciones operativas, sobre todo la de las variables o de las que conforman las variables. Ya. Sobre todo definir las variables en las que me voy a centrar y no más. ¿Esas son todas las variables que vas a usar? No, todavía no sé las variables que voy a usar, pero o sea, solo es colocar las variables que en sí voy a usar. Claro, eso sí. Eso. Ah, solo- Bueno, a ver, ¿alguien más que pueda compartir? con-
Doctor, ¿sí lo ve? ¿Y ya lo vemos? Ya. Conocimientos, conductas y actitudes de personas de 30 a 60 años de edad frente a la pandemia. El Ujú. Chiclayo, Jaime. Y a conocimientos, conductas y actitudes. Conductas se refiere a las prácticas. ¿Cómo, doctor? Cuando dices conductas, te refieres a la práctica. Sí, sí, a las prácticas. ¿Y cómo, en actitudes, cómo afrontaron esta pandemia, ¿no? ¿Cuál fue su actitud ante la pandemia? Ya. ¿Por qué no tienen tres provincias? Chiclayo, Jaén o Mamaca. ¿Por qué separadas? ¿Cómo, doctor? ¿Por qué se tienen esas tres provincias? ¿Por qué? ¿Cuál sería Ya, el...? porque mi compañera de trabajo, ella vive en Pamamarca, ¿no? Y yo en Jaén, y pensábamos hacer un tipo de tesis, podíamos comparar datos de departamento de Cajamarca, que son las provincias de Pamamarca y Jaén, con el departamento de Lambayeque, en la provincia de Chiclayo. Ya, pero ¿por qué el sustento? ¿Por qué cero en Jaén y Mamaca? ¿Solo porque los autores son de ahí? ¿Cómo? ¿Por qué se hagan estudios de estas tres provincias? Hay otras provincias, dijéramos, en Ñafe, que están peor que, con un brote importante de casos. Ah, ya, tomamos Chiclayo por la incidencia de casos, ¿no? Ujú. Claro, sí, porque mira, tienes los centros en en esas tres provincias que yo no sé por qué haría, son, vamos a poner, que me dijeras tú, son las provincias de más alto riesgo, que han tenido tasas de letalidad altas, una tasa de homicidio alta, entonces tendría una justificación, pero ¿por qué hacerlo en eso? Por último, para marca no sé si habrá ya resultados positivos. Bueno, en el caso de Jaén, que yo estoy ahorita acá, recién está que los casos que salen a brote, ¿no? Recién está que, Claro, recién también está volando. sí, Yo bueno, eso creo que también. no es que no puedas hacer en su lugar de Jaime Marca, sino buscarle un sustento de por qué no decirlo así. Sería porque en la provincia de Chiclayo fueron, podría ser, doctor, algo como que, ¿por qué en Chiclayo los casos se fueron más a prontitud que en los departamentos, en el departamento de Cajamarca, en las provincias de Jaén y Pampamarca, podría ser? Podría ser. Un comparativo, ¿no? O sea, ¿por qué en tales provincias la incidencia de casos fue más pronta que en otras provincias? ¿Por qué? ¿Qué actitudes y conocimientos y conductas tomaron frente a la pandemia? ¿Y por qué en la provincia de Chiclayo pasó esto? ¿Cuál fue la detonante? Usted puede tener marco teórico, ¿ah? Primero los antecedentes. Ujú. Igual las recomendaciones que les he dado al grupo anterior sobre cómo hacer la citación de forma adecuada. Ya, doctor. Doctor, una consulta, pero por ejemplo, esta situación está mal entonces, la de acá. ¿Cómo dice? El antecedente de acá que he puesto está mal entonces. Mm, sí. Claro, que estés colocando el tipo de estudio. Tienes que colocarlo lo más directo posible. Y encima yo les recomendaría que ustedes deberían armar párrafos completos sobre lo que teman, ¿no? Si van a hablar, por ejemplo, de un primer párrafo sobre la incidencia por departamento, por ejemplo, la idea es que todo el párrafo trate sobre ese tema, y no es que desarrollemos toda una idea o tengamos un párrafo donde vamos a hablar todos de este síntoma, que en algunos se presenta, otros no, entonces se hace un seguimiento ahí, porque si no, ponerle todos los resultados y todas las cosas va a ser cada vez que sea más complejo.
Doctor, entonces aquí solamente podría ir datos relevantes que aporten a mi proyecto nada Los más. datos relevantes que tú necesitas saber en el estudio, para que te pueda ir complementando. Doctor, otra consulta. En el caso el proyecto que estamos realizando, hay muy poca información, ¿no? Porque el tema es nuevo, ¿no? El COVID y estábamos tomando relación a otras pandemias en Puede, base a puede los mismos usar planteamientos. de otros brotes epidémicos. Ahí ya está bien, doctor, gracias. Doctor, y entonces en el título, ¿cómo sea más o menos cómo le podría dar forma? Sería conocimientos, conductas y actitudes frente a la pandemia de COVID-19 en personas de 30 a 60 años. Así, cambiarle el orden nada más. Ya. ¿Alguien más que pueda compartir? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, ¿puede ver mi pantalla? Sí se puede ver. Ok, doctor, está bien. Este es mi perfil de proyecto de tesis. ¿Lo puede ver? Se parece mucho al anterior. Teorías clínicas y epidemiológicas, pero lo que cambia es la enfermedad. Colócame en marco teórico. Sí, a ver, un momentito. A ver, Estos antecedentes. aquí. Ahí está. Ujú. ¿Puedo bajar un poco más? Mira, todo ese párrafo no está ni siquiera citado. Sí, es que lo citamos al final, es que no nos dimos cuenta, doctor. Pero lo podemos arreglar. Igual, mejorar las citas y mejorar lo del párrafo. Ok, doctor. ¿Sigo bajando? Sí, por favor. Ahora. Veo ¿Cita demasiado por cita? texto. Sí, estoy viendo que hay demasiado texto, en verdad. Ok. Demasiado continuo. Mira, hasta podrían ustedes desarrollar en sus antecedentes un párrafo entero que hable sobre la epidemiología. Y ahí puedes Ajá. mezclar todos los autores que van a resultar. No tienes que preparar un resumen de cada autor por separado. No, se debería hasta mezclar, sería mejor. Ujú. ¿Sigo bajando? Sí, por favor. ¿Puedes ir bajando? Vieron, tú has colocado todos los antecedentes como si fuese un mega párrafo, ¿no? En cada uno de ellos. Y cada uno Sí, de los doctor. la idea es mezclar por ideas. Si O vas a sea, desarrollar, lo que nosotros quisimos hacer es, en cada antecedente, redactar básicamente lo que nosotros queríamos enfocarnos en las características clínicas y la epidemiología de cada estudio. Porque en cada estudio se hablaba de muchas cosas y nosotros nada más nos enfocamos en eso. Quizás que nos fuimos un poco más con un poco más de emoción. ok, sí, ya. Sí, porque si van a poner demasiado texto no se va a entender. Ok, ¿Qué puede tener unas definiciones operacionales? aquí.
Pero acá definición solamente debe ir a la definición operativa, nada más. Ya no poner el marco teórico, parece que estoy definiendo el marco teórico. Ah, no, sí, 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 sí. O sea, solamente algo certero, ¿no? ¿Puedes ver anotar? ¿Sigo bajando? Sí. Son definiciones teóricas que tienes ahí, ¿eh? O sea, hay que tener claro que las definiciones operativas, como su nombre lo dice, son cómo lo vas a usar. O sea, por ejemplo, yo puedo poner, ¿qué es depresión? Depresión, yo puedo ser teórico y decir, pues, toda una parafernalia de lo que es la depresión. Pero en la práctica, ¿cómo vas a hacer definición? Definición se definirá con mayor a 50 puntos de escala de, bueno, no sé, la, Ah, ya. como la escala tal, la escala X. El estudio aquí es claro cómo es para este estudio que está considerado positivo. Ah, ok, o sea, entonces las definiciones es cómo lo voy a utilizar en el estudio, esas palabras. Claro, es como Ok, ok. crisis asmática, hiperreactividad bronquial, una serie de cosas, pero técnicamente cómo es. Cuando tengas saturación más bajo de tanto, tengas frecuencia de tanto, entonces lo voy considerando, y voy dando una definición operativa. Por ejemplo, doctor, en este caso, mire, nosotros colocamos estas definiciones como, por ejemplo, transglutaminasa, pero en nuestro estudio no es muy relevante. O sea, es decir, no queremos ver la parte genética, nada más queremos ver la parte clínica. Pero, sin embargo, es muy interesante que cuando se lea el estudio, se van a topar con estas palabras, quieran o no, y tiene que dar la definición. Pero entonces, como no voy a usar estos términos, ¿cómo lo definiría en este caso? No los coloques, la definición operativa son básicamente se desprenden, pueden ser variables o pueden ser categorías de variables, Ajá. Ah, ok, pero ok. no debes colocarlo. No hay un límite de definiciones, entonces. No, pero yo creo que con 10 va a ser más que suficiente. Ok, ajá, ok. ¿Alguien más puede compartir, por favor? Colocar el título para poder verlo. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, sí ve mi trabajo. ¿Se ve? Comportamiento de la morbilidad materna extrema en gestantes de un hospital en Lambayeque. Sí, doctor, cuando yo quería al inicio poner este tema, o sea, lo había puesto más que todo para UCI. O sea, quería hablarlo en el servicio de unidad de cuidados intensivos, pero usted me puso en mi corrección que lo haga como que en los diferentes servicios. Pero no sé en qué servicios en sí, o mejor lo considero así global, o sea, como una característica de todo el hospital. Todos los hospitales más, porque no se manejan, pues, la mayoría están en obstetricia, ¿no? Pero por lo general, pues puede estar la UCI, puede estar en emergencia. Sí, Claro, puede ser. yo lo había puesto en UCI, pero usted me recomendó que lo haga mejor en varios servicios. Entonces, aparte de UCI, pongo otros más como servicio de ginecostetricia, por ejemplo. No, nada más pongo comportamiento de la movilidad materna extrema en gestantes. Está bien, no has colocado servicio ahí. En el hospital todavía cuando sepa recién lo coloco, ¿no, doctor? O necesario colocarlo. No es necesario, puedes mencionarle la metodología. Ok, doctor. Otro punto también, doctor, que quería preguntarle era lo de mis objetivos.
también me hizo como que un cambio en la parte, por ejemplo, de ejercicios específicos. Por ejemplo, determinar, por ejemplo, las causas de muerte materna como que estén dentro de No la te escucho normalidad. bien. Bueno, le digo, doctor, que por ejemplo, he cambiado algunos objetivos, por ejemplo, en la cual quería ver el por qué no había ingresado a UCI, pero como ya no voy a hablar sobre UCI, estaba colocando como que, por ejemplo, las causas de muerte Pero materna. puedes colocar si llegó a UCI. ¿Cómo, doctor? Puedes colocarle si el paciente llegó a ser manejada en una unidad de cuidados intensivos, como variable. También lo puedo colocar como objetivo, entonces, doctor, por ejemplo. Algo Sí, que sí, podría. algo que sea solo relacionado con UCI, por ejemplo. ¿Ya? A ver, quiero ver cómo funciona el marco teórico. Bueno, algunas correcciones que ya no voy a repetir son las mismas que he hecho en el vecindario anterior, entre los grupos. Por ejemplo, ¿de qué habla ese primer antecedente? ¿Ah? ¿Cómo, doctor? Ese primer antecedente que es colocado, ¿de qué trata? El primero. Bueno, el de acá, doctor, trata, pues, o sea, explica sobre las variables que yo quiero evaluar en realidad. Todos los trabajos que he utilizado como antecedentes evalúan características tanto sociodemográficas como clínicas de la madre cuando tiene morbilidad materna extrema. Entonces, es por eso que yo colocaba, por ejemplo, los nombres de la persona, ¿no? Y colocaba lo que iban a evaluar, ¿no? Entonces, aquí y acá estaban entre todas las características como multiparidad, la edad. ¿Todas esas variables vas a usarlas en tu trabajo? En realidad, yo, doctor, tengo mis variables que he sacado como que de resumen de todos estos trabajos. He cogido algunas, por ejemplo, con respecto a parte sociográfica, quería evaluar edad, estado civil, grado de instrucción y oficio, porque es lo que todos, la mayoría de trabajos hablaban, ¿no? Que unos eran casadas, otros eran medio más de casa. Entonces, eso, y por ejemplo, en la edad gestacional, el periodo intergenésico, la gravidez, que también algunos hablan sobre eso también, los controles prenatales, y bueno, lo más importante que son las principales causas. Las principales causas y también y los criterios de identificación, o sea, porcentajes por cada criterio. Porque hay criterios para poder diagnosticar a morbilidad materna extrema y, por ejemplo, los resultados toman qué tanto porcentaje se fue diagnosticado mediante este criterio o este otro, ¿no? Que también algunos lo consideran en porcentajes, por ejemplo, procesos infecciosos o hemorrágicos dentro de cada uno de ellos. Y eso, doctor, y el tiempo de hospitalización y indicadores, como índice de mortalidad, la razón, eso es lo que esos son mis variables, ¿no? Son muchas, pero quería preguntarle también, doctor, si están bien ese número de cantidad o Yo te no. recomendaría que en los antecedentes un párrafo sea para una o dos variables para que escribas. Y ahí metas todos los autores que, bueno, que encuentres, ¿no? Que sean válidos. En otro párrafo tocas algunas otras Variables características. distintas. Sí. Ah, ya, doctor, o sea, en un antecedente cojo máximo dos, tres variables de todas las que voy a evaluar y en otro luego le coloco las que me faltan. Sí. No, o sea, en un primer párrafo hablas sobre sobre la variable o característica A, B y C. Entonces, pero también hay otros estudios que hablan pero de la C nomás, también lo tocas ahí, lo mencionas. Otros hablan solamente de la A, también lo colocas ahí. Formar párrafos que van dando cada uno una idea y no sea ideas dispersas. Sí, pero doctor, la mayoría de los trabajos que, por ejemplo, están relacionados con mi tema tienen muchas variables, tienen como mínimo unas 8 a 10, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú tendrás que juntarlas de a pocos. Por ejemplo, un buen grupo puede ser el laboratorial, juntarlas todas en una sola. Entonces reduzco, doctor, el tema de Sí, es variables por cada uno. muy extenso se ve su marco teórico. Entonces aquí para mejorar los Puedes cálculos, poner, que puedes en la operacionalización de variables.
O disculpa, la definición de términos. ¿Le enseño la base teórica, doctor, o no? Doctor, por ejemplo, en la base teórica quise hablar primero sobre mortalidad materna y luego hablar sobre mortalidad materna extrema, que es mi tema en sí, con sus características, las definiciones que les han ido otorgando porque no es tan conocido. O sea, por otras cosas, definiciones durante de la última década. Y lo último, ¿no? O sea, la vigilancia y cómo se identifica. Por ejemplo, eso de identificar, doctor, eso está en una guía, por ejemplo, en mi caso de la FLASOG, donde está la guía donde te explica, por ejemplo, yo me quiero evaluar en esa guía, porque hay otra guía que es de la OMS. Entonces, para guiarme, yo sí he copiado, bueno, lo que estaba dentro de del libro de vigilancia epidemiológica, para este caso, por ejemplo. Porque acá me dice cómo voy a diagnosticar a cada uno por cada criterio. Ujú. Pero operativamente, ¿qué debes colocar? No puedes definir cada una de las palabras. Ah, Pero hay que tienen trascendencia de evaluar a todos. Esto es lo que he puesto acá, doctor, mire, por ejemplo, en términos operacionales. Eso es lo que yo he puesto, de los que yo considero que debería poner. Bueno, ahí sí está bien. Obviamente, de clase, cirugía. Pero no son definiciones operativas. Son de mis variables que voy a utilizar, por ejemplo, doctor. Ya me parecen bien. A ver, uno más para poder ver, porque acuérdense que estoy he dejado mi cargador en el hospital, tengo una batería muy abajo. No, Doctor, todavía, me una más todavía. Porque quiero que todos vayan corrigiendo lo que les voy diciendo, pero ya en forma general para todos, ¿eh? Porque veo que todos están Hoy no le corrigiendo. entendí nada. A ver, Leo, seguimos nosotras. ¿puedes poner el título? doctor, ¿me escucha? Es de salud mental, ya embarazada. Sí, sí. Bueno, acá habíamos hecho sobre salud mental en pacientes embarazadas con SARS coronavirus 2, en el Hospital Nacional Almanzora y nada, pero en cuanto al año, no sabemos si poner 2020, porque trabajaríamos solo con pacientes de este año, ¿no? Sí, pone 2020. Vale. Y bueno, acá la descripción de la realidad. ¿Puedes colocarlo más en la parte de antecedentes? Ya, ok, doctor. Mm, Estos son los antecedentes. Igual mejorar la forma de citación, ¿ya? Ya, le pongo más los nombres al comienzo de cada párrafo, ¿no? Sí, solamente que vaya uno. Por ejemplo, acá Wong SF y luego et al. Ya, ok. Ya, ok, ok. Entiendo. Ya se hablaba ahí sobre generar la mayoría de los casos de ansiedad y depresión en las pacientes embarazadas. Y así también ya también me habla sobre las que embarazadas pueden ser particularmente vulnerables y con una necesidad especial de estrategias preventivas de salud mental. Ok. En bases teóricas, pusimos esto. Lo ha puesto depresión en el embarazo. Tratamiento no vamos a hablar de tratamientos, eso no creo que sea vale, que voy a recolocar.
Ah, ya, esto no lo ponemos, lo metimos. No. Ansiedad. Igual ahí tratamiento tampoco va. Y hay varios que he puesto manejo ahí. Debes haber puesto manifestaciones clínicas en el embarazo. Sí, ahí acaba no, esa parte. Y después hacemos la definición de términos básicos que son. Pero, por ejemplo, acá no he visto que he puesto nada sobre salud mental. Sí, bueno, ansiedad, ansiedad en el embarazo es uno, depresión en el No hay embarazo. estudios que hablen sobre el miedo, el temor, otros tipos de ansiedades. Ah, ya. O sea, agrego más cosas, ¿no? Claro, más temas de salud mental, sobre todo que es el tema principal. Ya, ok. En definición de términos básicos hemos puesto esto. Depresión, trastorno mental, ¿no? O sea, la definición de términos comunes que Por ejemplo, podrían yo haber en diría, esto. hay que definir qué cosa es salud mental. Ok, salud mental, claro. Pero eso iría también en definición de términos básicos y también en Marco las bases teórico. teóricas. Sí, también. Ya. Acá hemos puesto eso. También está bien que hayamos especificado qué es la OMS, MERS, todo eso, ¿no? No. Podrías poner el SARS, que es así. Sí, bueno, eso pues, es parte de la definición de los tipos de SARS que hubieron, ¿no? O que siguen existiendo. Pero sí No. podrías colocar el marco teórico, definir que patológicamente cómo se precisó, cómo se va guiando al SARS o al SARS del COVID. Trastorno somatomorfo, TAG. ¿Cómo piensan hacer la valoración de la salud mental? Que es un término bastante amplio. Bueno, nos hemos centrado más que todo en cuanto a la ansiedad y a la depresión en las embarazadas. ¿A eso se refiere? No, claro, lo que pasa es que salud mental puede ser un montón de cosas, no solamente ansiedad y depresión. Hay mucho más trastornos que se pueden dar. Mm, claro, sí, sí es cierto, pero normal, ¿no? Porque o sea, agregaríamos, sería agregarle cantidad de variables, creo. Sí, mejor. No, ya, ok, ok. Sí, hasta ahí nomás hemos avanzado, doctor. Ok. ¿Hay uno más antes de que vaya? ¿Alguien más puede? A ver, hay una pregunta ahí con lo que vale. Las variables tienen que ver con el instrumento que se va a usar, obviamente, o sea, va relacionado con las variables que están planteando. Si tú en tu instrumento de medición estás planteando evaluar 4 variables, obviamente esas 4 variables tienen que estar desarrolladas en tu marco teórico y antecedentes. Hola, doctor. Parece. ¿Qué estudio es este? Nivel de conocimientos y adherencia al tratamiento de hipotiroidismo en pacientes atendidos en un hospital de seguro social. Para ver conocimientos y nivel de adherencia. Sí, el título está bien, con alguna corrección. Pero nivel de conocimientos que sobre el tratamiento se refiere, ¿no? Claro, sobre en sí la enfermedad, sobre sobre lo que es el hipotiroidismo, sobre su tratamiento, sobre las complicaciones, o sea, sobre si saben sobre su enfermedad, que es el hipotiroidismo, y si es que tienen adherencia al tratamiento, si es que lo cumplen.
Entonces deberías colocar ahí nivel de conocimientos sobre su enfermedad y adherencia al tratamiento en hipotiroidismo, en pacientes con hipotiroidismo. Ah, ya. A ver. ¿Qué has puesto en el marco teórico? Mm. Es un poco de más que estar colocando qué diseño fue estudio, si fue, cuánto fue la población. Yo creo O que sea, eso de frente es como ir a los resultados, ¿no? Un resumen de los resultados. es mejor, directo. Ya. O sea, obviamos lo del qué diseño usaron, ¿qué más dijo? De la muestra también. Ah, la muestra también lo obviamos. O sea, en algunos escenarios sí va a ser importante que coloquen el diseño de estudio. Por ejemplo, estás haciendo un resumen para para una revisión sistemática, donde ahí sí es importante saber qué diseño de estudio de los estudios que han incluido en la revisión sistemática. Entonces ahí sí debería de ser importante. Ya. Todos los datos que estás colocando en la descripción de tus antecedentes son de variables que vas a usar para tu estudio. Sí. Sí, porque son estudios que han realizado, hemos encontrado en la India y en Italia y hay uno de Argentina, donde han hecho así estudios de nivel de adherencia al tratamiento en pacientes hipotiroideos. ¿De cuánto y cuánto fluctúa la adherencia al tratamiento? Mm, hay estudios donde hay una alta adherencia, en otros hay media adherencia. O sea, no en todos los resultados son iguales. ¿A qué te refieres con alta y con media? ¿Qué porcentaje es eso? Hay unos que llegan a 80% de adherencia, en otros el 60% de adherencia. Y también los niveles de conocimiento. Hay unos que evalúan el nivel de conocimiento y en estos trabajos hemos encontrado que hay gran cantidad de pacientes que tienen creencias erróneas sobre su enfermedad o no saben los clásicos síntomas. Eso es Una lo que... pregunta, dime. Si la adherencia es tan alta en algunos escenarios, ¿por qué no hacer mejor el estudio factores asociados a la no adherencia? mm, o sea, cambiar el tema. No, sino colocarlo en complemento nada más, ¿no? Pues tú has puesto factores o nivel de conocimientos o factores, ¿no? Como un analítico, ¿no? Porque si no ya los factores, en vez de solamente hacer un descriptivo midiendo el nivel nada más. Ah, ya, ya. O sea, aparte como una variable. No, es que cambiaría el diseño, pues. Es un diseño analítico ya. Ah, claro. Factores asociados a la no adherencia. Con qué estabas a media adherencia? ¿Cómo? ¿Con qué vas a media adherencia? Eh, hay una escala de adherencia que es esa que se observa acá, es la escala de Morinsky de adherencia al tratamiento. Y, o sea, estábamos planteando hacer la evaluación por medio de un cuestionario. Porque es una manera indirecta de medir. Claro, vamos a interrogar directamente a los pacientes. Eso es lo que tenemos planeado hacer. Porque yo podría decir,
Una otra manera más directa puede ser medir cómo está su concentración de medicamentos, por ejemplo, en sangre. Yo tendría claramente ahí, porque el Moisés dice, tomó o no tomó la pastilla, es una declaración. Si alguno dice que no, ya, no ha adherido. Mm, claro, dependiendo de lo que se le pregunte. Es la única escala tipo que hay, no hay otro tipo de escalas que puedan medir adherencia. Mm, esta es la que he encontrado, que se ha usado en estudios en otros países. O alguna otra forma de medir no adherencia o no adherencia. Mm, mira, y ahí es un test, el test de Morinsky que es para medir la adherencia y el test de batalla que es para medir el conocimiento de enfermedad. Son cuestionarios y basaríamos nuestro cuestionario en eso, pero ¿Qué variables mide, qué variables mide Morinsky? mm, Por ejemplo, que son creo que 5 preguntas, 6 preguntas de Morinsky, ¿no? ¿Cuántas preguntas son? sí, son... ¿Qué pregunta como para saber, ¿no?, el contexto de información que se va a recolectar? mm, ¿No podemos mostrarnos por ahí el cuestionario? Búscalo en internet y proyecta. consiste en una serie de 4 preguntas este, que, que responde a una respuesta sí o no y va a reflejar la conducta del enfermo respecto al cumplimiento del tratamiento de su enfermedad. Bueno, yo quiero saber cuáles son esas preguntas para poder ir valorando No, sí, aquí las tengo. Dice, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? La otra, ¿toma los medicamentos a las horas indicadas? 3, ¿cuándo se encuentra bien, deja de tomar la medicación? Y la última es, si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? Algunos proponían que la escala de Morinsky, al ser una escala que te pone sí o no te deja medias tintas, entonces la mayoría de veces dicen, bueno, sí, porque la mayoría de veces lo ha hecho. Pero quieres ponerla a Morinsky o modificarla de tal manera que diga, a ver si muchas veces, pocas veces, algunas veces, o sea, Claro, poner ahí sería definir la cantidad de respuestas para que sea más variada. claro, para colocarlo como si fuese en una escala Likert, y de todas Claro, maneras conseguir la interpretación sería la misma, ¿no? Si dice siempre, entonces ahí queda como que se cumplió, si no, sería todas las demás opciones. claro, para que sea una respuesta más amplia. Además no sería más verdadera, porque la gente Claro, va a decir, no, alguna vez, pero no entonces puede ya con ser eso ni ya sí está. ni no a veces, ¿no? Claro. Eso va a apagar la máquina. Ya. Lo que está faltando me lo envía por favor al correo, ¿ya? Porque la máquina se va a apagar ahorita, ¿ya? El grupo que esté faltando, ¿lo he enviado en mi correo o lo he subido al aula? En su correo, doctor. Ya, ok, mejor, ya. Mejor que tenga el correo. Ahí les puedo mandar unos comentarios, pero igual ya tienen que hacer cambios a lo que hemos han escuchado, dicho el resto, el tema de la citación, el llevado bibliográfico, que sean más resumidas las variables, la definición de términos que sea correcta hacia hacia los términos que van a usar, no hacer definiciones teóricas, sino sean definiciones ya operativas que se deben colocar, la inserción de la cita bibliográfica que sea de forma adecuada, usándole al,
y no colocar demasiado texto que no tenga nada que ver con las variables que se quieren hacer, ¿ya? Y básicamente esas partes tienen que colocarlas, porque de ahí se va a poder desprender tranquilamente la que es la operacionalización de las variables. Está bien. ¿Hola? Hola, doctor. Ya, y siguiendo con las bases teóricas, ya bueno, los antecedentes ya corrigió que